Bueno, en un escenario un poco menos habitual, ya que estoy en la tierrina, estoy en León, y sí, tengo un catarrazo flipante, o sea, he pelado mucho frío estos días que he estado aquí, digamos que a lo mejor no estoy acostumbrado a este frío, y bueno, pues como he puesto en la miniatura del vídeo, vamos a hablar sobre el mejor jugador de este 2023 en la cultura leonesa. Hace poco os hice una votación en Twitter y os puse 4 jugadores. Tengo aquí, no os puedo poner como hago otras veces, que suelo poner por aquí el tweet para que lo veáis, porque no tengo el editor de vídeo que suelo utilizar, lo tengo en el ordenador que tengo fijo en Madrid. Pero bueno, os lo voy a comentar por aquí. Os puse un tweet para eso, para que me ayudarais a elegir al mejor jugador de este 2023. Hubo en total 475 votos y el ganador fue Bicho, con un 34%, seguido de Nico Volsky con un 25%, Diego Perkan 24% y Diego Barry 17%. La verdad es que las votaciones estuvieron muy igualadas y es verdad que en un primer momento parecía que iba a ganar Volsky, pero al final pues Bicho dio la vuelta al resultado, ¿no? Con sus votos. ¿Y qué os quiero decir? Bueno, vamos a empezar hablando quizás del menos votado, que es Diego Barry. Yo creo que Diego Barry ha hecho o está haciendo hasta la lesión una temporada espectacular. Creo que ha sido el timón de la Cultu, más allá de quizás la parte ofensiva, porque ahí ya sí que le echamos galones un poco a Bicho, pero creo que el stopper por excelencia, o uno de los mejores que ha tenido la Cultural en los últimos años. Yo creo que igual, fijaros lo que os voy a decir, o por lo menos en cuanto a rendimiento ha tenido, yo creo que desde Mario Ortiz no recordaba yo un jugador tan seguro con la pelota, con tan buenas decisiones a la hora de jugar. Y bueno, yo creo que Diego Barry se ha merecido entrar en esa votación, ¿no? Antes de nada, deciros que he elegido 2 jugadores de la temporada pasada y 2 de esta. Vamos a hablar ahora de Diego Perkan, que es el segundo, o sea, el tercer más votado con ese 24%. Diego Perkan sí es verdad que empezó un poquitín de más a menos, sí es verdad que en los primeros partidos no hizo mucho, pero luego encadenó 7-8 partidos donde cuando no daba asistencia metía gol. Y yo creo que fue ahí donde empezó a llamar a la puerta de equipos como por ejemplo el Barça B, que fue finalmente el equipo que abonó esa cantidad récord en la Cultural y ahí está jugando. Creo que es un jugador súper importante, igual ya en los últimos tramos de la temporada no tuvo el protagonismo que merecía, ¿no? O que por lo menos la Cultu necesitaba. Creo que fue a raíz de... Hablo muy de memoria, creo que fue un partido que le sacaron la quinta amarilla, se perdió la siguiente jornada y yo creo que a partir de ahí empezó a irse abajo, a tener menos balón, quizás menos acciones ofensivas importantes, pero sí decir que fue un jugador súper importante en la temporada pasada para la Cultu. Vamos a hablar ahora de Nico Volsky. Yo para mí, sí es verdad que en las votaciones ganó Bicho, pero yo para mí el mejor jugador de este año ha sido Nico Volsky. Tuvo una segunda vuelta espectacular el ruso y es que sinceramente creo que si no llega a ser por él la Cultural lo hubiese pasado muy mal. Incluso me atrevería a sacar la palabra descenso porque es que fue eh, la importancia que tuvo, más allá quizás de los goles que marcó varios, era que era omnipresente en todos los partidos. Jugaba bien, hacía jugar bien a sus compañeros y pese a la segunda vuelta que se marcó la Cultu, que fue desastrosa, fue lo único salvable. Yo para mí fue lo único salvable. Y luego el ganador, Javier Fernández Bicho, un jugador que desde que estuvo en el Deportivo de La Coruña, en el Fabril, en las categorías inferiores, siempre fue un jugador que se hablaba muy bien de él, incluso se preveía que fuera a ser por lo menos un jugador de segunda división, ¿no? Y es que en la Cultu lo está demostrando. El año pasado lo tuvo Pablo Alfaro en el San Fernando y no le supo sacar todo su jugo,
pero este año Jona yo creo que le ha dado galones y desde un primer momento el jugador le está demostrando por qué tiene que ser titular. Más allá de los goles o por ejemplo el doblete que consiguió contra la Ponferradina en el Toralín, creo que está siendo un jugador súper importante, que hace jugar, que mueve el balón con un criterio que llevábamos mucho tiempo sin ver, y yo creo que es la pieza clave que le faltaba a otros proyectos anteriores de la Cultu, un jugador con criterio para jugar y jugón, para que me entendáis, ¿no? Un jugón. Y hace poco os hice también una, bueno, no una encuesta, pero sí jugadores, o sea, para mí quién ha sido, pues quizás el MVP, jugador revelación. MVP elegía a Bicho, lo que hablo ya de esta temporada, no del año 2023. Para mí el mejor jugador actualmente está siendo Bicho. Vamos a aprovecharnos este parón navideño para hablar un poco de cómo marcha la cultura de Raúl Jona, ¿no? Para mí el jugador revelación es Rodri Suárez. No tuvo el protagonismo que quiso el año pasado en la primera vuelta, por supuesto que no, porque no llegó a debutar con Eduardo Docampo, pero luego cuando se fue cedido al Real Avilés Industrial no tuvo el protagonismo quizás que hubiese querido, ¿no? en esa cesión, porque luego había jugadores en esa defensa central muy importantes y de hecho el equipo se quedó a las puertas de ascender a Primera Federación. Para mí el jugador revelación este año es Rodri Suárez. El jugador de excepción quizás puede ser Guillermo. Me esperaba mucho más de él. Lleva 2 goles, pero ha marcado en la primera jornada y en esta última. Pero yo es que me sigue faltando un goleador ahí clave en la Cultu. Y creo que Guillermo en ese sentido pues le falta mucho, ¿no? El mejor fichaje para mí ha sido Barry. El peor fichaje ha sido Guitián. Si es verdad que empezó de titular, no fueron los mejores partidos de la Cultu y sobre todo en defensa, con algún error, como por ejemplo el que cometió en esa salida, en esa transición contra los Asuna Promesas, que perdimos 0-2 en el Reino de León, y creo que bueno, que no ha estado a la altura, ¿no? El mejor partido para mí ha sido el Lugo 0, Cultu 3. Creo que la Cultu, y podía haber empezado marcando el Lugo, pero sí es verdad que la Cultu cada vez fue de menos a más y yo creo que esa capacidad ofensiva se empezó a mostrar, esa capacidad que no había sacado quizás en otros partidos anteriores. El Lugo la sacó y el equipo se llevó esos 3 puntos muy sobradamente y quizás para mí, bueno, fue bastante sorpresa, la verdad. Y el peor partido, pues para mí fue el Cultu 0, Osasuna Promesas 2, el partido del que os hablaba antes. Creo que más allá del resultado, creo que no tuvo capacidad de reacción el equipo dirigido por Raúl Jona. Los cambios que se hicieron no resultaron ser significativos y creo que fue una derrota muy merecida en ese primer partido en casa. Luego sí es verdad que hemos ganado todos los siguientes, pero ese primer partido que todos esperábamos ver a nuestra Cultu, el primer partido de temporada, y que fue, pues la verdad es que un peñazo y un susto, ¿no? Menos mal que luego ha cambiado un poco el rumbo en el Reino, que lo hemos hecho un fortín. Pero bueno, ese es el vídeo que os quiero hacer para cerrar este año 2023 y como os digo, no tengo editor de vídeo, así que no voy a poder poner los jugadores o algunos tweets que he ido poniendo para guiaros en el vídeo. Y por supuesto tampoco puedo hacer las transiciones que suelo poner. Así que nada, simplemente deseo que os haya gustado el vídeo y que tengáis un próspero año 2024. Nos vemos. Chao.